Nicolás Garbarini y estas son las buenas noticias. Déjame contarte en el día de hoy y responder un poco la gran pregunta que ha habido por muchos siglos y por mucho tiempo, que es ¿qué hay después de la muerte? Todo ser humano o muchas de las personas que han vivido en este mundo se han hecho esa pregunta y se ha intentado responder de muchas maneras. Mi respuesta proviene de lo que nos enseñó Jesús, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y Jesús nos cuenta una historia porque, a diferencia de lo que muchos creen, Jesús no era simplemente alguien, un maestro, un profeta que decía cosas lindas y buenas nada más, sino que Jesús hablaba del infierno, hablaba del pecado, hablaba del diablo, cosas que hoy a lo mejor no son tan populares en nuestra sociedad de hoy, ¿verdad? Pero Jesús cuenta la historia para responder justamente esa pregunta: ¿qué es lo que pasa una vez que el ser humano muere? Y entonces Jesús cuenta la historia en Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Después lo pueden leer toda la historia. Es la historia del rico y Lázaro. Cuenta la historia de que había un hombre rico que hacía banquete todos los días y que a su puerta había un mendigo que estaba totalmente lleno de llagas, enfermo, los perros le lamían las heridas. Bueno, uno estaba viviendo en lo mejor de la vida y el otro en lo peor, ¿no? Y ambos mueren, y esa misma noche, automáticamente, cuando el rico muere, despierta en el infierno. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Y cuando el pobre Lázaro muere, automáticamente se despierta en el cielo. Y allí comienza una historia, porque ocurre un milagro, algo que no puede ocurrir, que no ocurre generalmente, es que el rico en el infierno puede ver a este Lázaro junto con Abraham, y entonces lo llama y le dice: Padre Abraham, porque él era judío, ¿no? Y entonces le dice, de alguna forma, te ruego que envíes a Lázaro, y comienza a hablar y le dice: mira, no se puede, porque no se puede cruzar de un lugar al otro. Y luego en el versículo 27 el rico le dice: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, que le envíe a Lázaro para que les hable, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso es lo que nos cuenta Jesús en esta historia, ¿no? Y no ocurre algo atípico, que comienza esa charla entre el cielo y el infierno de alguna forma, y el hombre que estaba en el infierno era rico, era alguien que gozaba de prestigio ante los ojos de la sociedad, era alguien que era bendecido por Dios según los estándares judíos de la época, era alguien que, si uno ve, dice padre Abraham, era hijo de Abraham, y sin embargo estaba en el infierno. Y uno podría decir: qué actitud noble que tuvo este rico, porque le dice: mira, ya que yo no puedo salir del infierno, pero tengo 5 hermanos que aún están en la tierra, que están cometiendo el mismo pecado que yo, y que te pido que le mandes a Lázaro para que les avise, para que no vengan acá. Uno podría decir: qué actitud noble, porque alguien que está en el infierno esperaría que se dijera: bueno, si yo estoy acá en el infierno, que los demás también vengan todos al infierno. Pero sin embargo él tenía bondad en el corazón, y yo me pregunté: ¿cómo puede ser que alguien que era bendecido por Dios, que alguien que tenía el corazón así noble, bueno, con ese deseo de bondad de alguna forma, hijo de Abraham, según la religión, tenía todos los estándares para estar en el cielo, y sin embargo estaba en el infierno? Y este pobre Lázaro, que era alguien despreciado, enfermo, según los estándares judíos de la época, era alguien maldecido por Dios, sin embargo estaba en el cielo. Entonces me pregunté: ¿cuál fue el gran pecado que este rico cometió para estar en el infierno? Esa es la gran pregunta que yo me hice, y luego de estar leyendo me di cuenta de algo. Cuando le pide que mande a Lázaro, a los 5 hermanos, para que no vayan también al infierno, Abraham le dice en el versículo 29: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. En otras palabras, tienen la Torá, tienen la Biblia. Si estuviéramos en el 2020, creo que Abraham le diría: mira, todos tienen una Biblia en la mesita de luz, que la lean. Tienen a Moisés, tienen la ley, y tienen los profetas, tienen los que predican a la ley. O sea, tienen a la palabra de Dios y tienen a los predicadores de la palabra de Dios. Escúchenlos. Y entonces la respuesta que da este rico desde el infierno a mí me impactó mucho, porque en el versículo 30 dice: entonces dijo: no, padre Abraham.
En otras palabras, Abraham le dice, mira, todos tienen una Biblia, que la lean, hasta en el celular la podemos tener hoy. Léela, ahí vas a encontrar el camino, la verdad, la vida al Padre, que es Jesucristo. Y este rico dice, no, eso no, la palabra no, otra cosa. Y de repente, ahí me di cuenta cuál era el gran pecado que había cometido este hombre rico. Era rechazar la palabra de Dios. Porque déjame decirte algo, en el Evangelio nos cuenta que la palabra de Dios, que era desde un principio, se hizo carne. Y esa palabra es Jesús. Rechazar la palabra de Dios es lo mismo que rechazar a Jesús. Cuando vos de alguna forma escuchás esta palabra, como en este día, Dios arregló una cita para que vos estés escuchando la palabra de Dios y alguien que torpemente intenta explicar un poco la palabra de Dios. No la rechaces, porque hoy es el día de salvación para vos. Es por algo que estás escuchando este mensaje y es porque Dios quiere entrar a tu vida, transformarla, cambiarla, perdonarte, hacerte nuevo totalmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas y aquí son hechas nuevas. Eso es lo que promete la Biblia, la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, no cometas el mismo pecado que este hombre rico. El pecado de él no fue la riqueza, el pecado de él no fue todas las grandes cosas que podía haber llegado a tener. El pecado fue que rechazó la palabra de Dios. Y el que rechaza la palabra es lo mismo que rechazar a Jesús. Es condenarte a vos mismo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús. Hay un solo nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Eso es lo que dice la Biblia y dice el nombre de Jesucristo. Por eso te ruego en el nombre del cielo, no rechaces la salvación, no rechaces la palabra, no rechaces a Jesús. Hoy es el día de salvación, así que si decís sí, la verdad es que yo hoy me quiero arrepentir de mis pecados y quiero realmente aceptar a Jesús. No quiero vivir rechazando o de espaldas a la palabra de Dios, quiero conocer a Dios. Bueno, te animo a que vos puedas orar conmigo allí. Señor Jesús, repetí esto ahí en voz alta. Jesús, sálvame. Reconozco mis pecados y te pido perdón. Hoy te acepto. Señor, renuncio al pecado y acepto a Cristo. Gracias porque moriste en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que hiciste esta oración, te doy la bienvenida a la familia de Dios y te estás reconciliando con el Señor. Jesús te bendiga mucho. Y si te gustó este video, déjanos los comentarios ahí abajo y compartilo para que toda la gente se pueda enterar de las buenas noticias de salvación que es Jesucristo. Dios te bendiga.